Perfecto. Bueno, chicos, bueno, acá está el esquema de listas, lo vamos a usar esto, pero primero lo que yo quería mostrarles era ir directamente, digamos, a la presentación que nosotros tenemos acá, porque me gustaría empezar abordando el tema de borrar, ¿sí? ¿Cómo borramos un nodo? ¿Sí? Más que nada para comprender la lógica de borrar un nodo. Para eso yo creé este dibujito cuando armé esta presentación. Sí, bueno, en realidad lo que yo les quiero mostrar con esta representación es que borrar un nodo no es más que enlazar el nodo anterior con el que está siguiendo el que yo quiero eliminar. ¿Qué quiere decir esto? El seguidor siguiente, o sea, este Andrés, lo voy a enlazar con María, o María, enlazarlo con Andrés. Y después liberar con una función este espacio de memoria para este nodo. ¿Sí? No es más que hacer este enganche, ¿no? María antes conocía la dirección de Pedro, Pedro conocía la dirección de Andrés, ahora nosotros tenemos que lograr que María se enlace directamente con Andrés, que lo salte a Pedro, y para eso se genera, digamos, una serie de pasos en un algoritmo que se puede hacer de forma recursiva, pero nosotros ahora no lo vamos a ver de forma recursiva, sino que lo vamos a ver de forma iterativa, que tiene una serie de pasos. ¿Sí? Vamos a ver esos pasos. En este caso lo que vamos a hacer es eliminar el primer nodo de la lista. Pues podríamos decir que este algoritmo tiene dos partes, que ahora va a ir apareciendo lo que está oculto, ¿no? Pero les voy a mostrar igualmente para ir pensándolo. Para ir pensándolo, ¿por qué? Porque yo lo que les digo a ustedes es que los algoritmos en realidad son una serie de pasos para resolver un problema específico. Esto es algo que vimos en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar a la hora de resolver un problema? Y tenemos que conocer esos pasos. Entonces, si ustedes miran acá, ustedes van a tener una primera parte del algoritmo que hay un if, ¿sí? Que resuelve una parte. La otra, nosotros que tenemos un while, y la otra parte podemos decir que, bueno, tenemos otro if que tenemos acá. Pero, ahora cuando aparezca todo el código, van a ver que es muy importante comprender más que nada esta parte que tenemos acá. Esperen que lo voy a ver si acá. Esta parte que tenemos acá es distinta que esta que tenemos acá. Es distinta ¿por qué? Porque en este ejemplo que les voy a mostrar ahora, que es como una especie de animación, lo que hace la primera parte del if para borrar el nodo es resolver, eliminar el primer nodo. ¿Y qué significa? ¿Qué pasa cuando nosotros eliminamos el primer nodo? Les pregunto, chicos. Es una pregunta esto. Si yo elimino el primer nodo de la lista, que sería, digamos, a ver si acá, este que tenemos acá, ¿qué estaría pasando? Sigue conectado, perdemos la lista. Exacto. Perderíamos la lista. Entonces, y estamos generando una modificación importante, ¿sí? Porque es el puntero de inicio de la lista, y si no tengo puntero de inicio de la lista, no tengo lista. Entonces, ahora cuando vayamos ejecutando el paso a paso, van a ver que en una parte trabajamos de una forma y en otra en otra. Sí, fíjense que acá creamos una variable aux y una variable anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué eso. Pero bueno, vamos a tratar de ejecutar este paso a paso. Nos vamos a centrar en esta parte del algoritmo porque en esta parte es todo lo que va a pasar en esta parte. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que preguntar siempre que estamos buscando algo, porque cuando estamos borrando, estamos buscando. ¿Sí? Lo primero que hacemos es decir, ¿tenemos lista o no tenemos lista? Si no tenemos lista, no tenemos lista, no hay nada que borrar. ¿Sí? Entonces esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la segunda es la clásica. ¿Sí? ¿Sí? Si hay lista. La segunda es la clásica, el dato que yo quiero buscar. Dato que siempre ingresa por parámetro, ¿sí? Como tenemos acá, ¿sí? En este caso la variable nombre, eh, que es el dato buscar. El dato buscar puede ser, por eso hay un if que esté en el primer elemento y yo no tenga que iterar en mi lista. Por eso primero me fijo, ¿está primero? Sería la primera parte de la lista. Y si estoy primero, tengo que tener cuidado porque ese dato, acá estoy trabajando directamente con el puntero de inicio de la lista. Entonces, lo único que hago es ese nodo aux, que le puedo llamar aux, también le puedo llamar borrar, a borrar, ¿sí? Lo que hago es asignarle a la lista, ¿sí? Decir, bueno, tengo lista, bueno, asigno ese nodo que yo sé que es
Porque si entré a Calif, yo sé que el nombre que yo estoy buscando está primero. ¿Sí? Eso es lógico, ¿no? Se cumplen ambas condiciones, tener lista y encontrar el dato en el primer lugar. Entonces lo que estoy haciendo acá es asignándole a la lista a ese nodo, porque yo sé que lo tengo que eliminar. ¿Y después qué hago? Me muevo al siguiente. O sea, voy a mover mi lista al siguiente elemento. ¿Sí? Ahora mi lista es, podríamos decir, el nodo B. Sería el nuevo inicio. Pero ¿qué pasa? Es cierto, si yo agarro y retorno, modifiqué la lista, retorno al nodo B y ya sé que B está enganchado con C, etc. Pero eso obviamente le falta un paso y es desprolijo. ¿Por qué? Porque la lista me sigue ocupando en memoria A, B y C. Entonces para eso aparece una nueva función que se llama free. ¿Sí? ¿Y qué le voy a pasar a free? Y le voy a pasar el nodo, el primer nodo, ¿sí? De la lista, que yo se lo había asignado en la primera línea. Como verán, es muy simple. ¿Sí? Ahora fíjense que yo estoy trabajando directamente con la lista acá. Y es cierto también que la lista es una copia. Y como es una copia, tengo que retornarla. ¿Sí? Tengo que retornar el nuevo inicio. Elimino el primer nodo de la lista. Bueno, ahí está la animación. Y acá retorno la lista. Eso sería la primera parte. ¿Sí? Ahora va a haber un ejemplo de eliminar un nodo que está en el medio. En este caso es ABC. A ver, vamos a tener que iterar una vez. ¿Sí? Acá no nos vamos a centrar en esta primera parte, ¿sí? Porque esta primera parte no se modifica, ¿no? Es la misma que vimos recién. ¿Sí? Nos vamos a centrar en el else. Vamos a suponer que tenemos lista, ¿sí? Pero que no se cumple la condición de encontrarlo en el primer lugar al nombre que estamos buscando. Entonces, ese AND que está ahí dando vueltas, ¿sí? Este que tenemos acá, esperen que estoy acá, esperen, que me funciona más o menos este mouse. Eh, bueno, la condición del AND acá no se cumple, esta que tenemos aquí, y por lo tanto, esto es verdadero, sí, pero esto es falso. Y como es falso, es falso. Entonces, directamente me voy a else. Digo, está de más explicarlo, pero bueno, por las dudas. Bueno, acá tenemos, acuérdense, sí les voy a dejar en claro que tengo declarado como variables locales aux y anterior arriba. ¿Sí? Digo eso porque aux acá yo se lo voy a asignar a la lista y voy a empezar a iterar mi lista, porque yo ya sé que no está en el primer nodo, podía haber trabajado directamente con la lista, en realidad no, pero bueno, vamos a trabajar con un aux porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? El aux podríamos decir que va a ser las veces de una variable que se va a ir moviendo. Pregunto si la lista es distinta de null, ¿no? En este caso es aux, pero es lo mismo, es la lista porque yo lo igualé. Y vuelvo a hacer acá, en la pregunta de way, ya no pregunto si es igual, pregunto si es distinto. Que se entiende que va a ser distinto, porque si estoy evaluando el mismo elemento que evalúe en la primera parte. O sea, es distinto, por lo tanto vamos a entrar a iterar. Y acá pasa algo interesante, ¿no? Bueno, si llegué al final de la lista, que también puede pasar, que no, en realidad no, porque todavía no me moví. En realidad lo que estoy preguntando es si tengo lista acá y si el nombre a buscar es distinto del que yo estoy buscando. ¿Sí? En este caso, lo que nosotros queremos eliminar, por eso está el ejemplo ahí, es el nodo B. ¿Sí? Esta es la primera iteración, lo que les voy a mostrar. Anterior es igual a aux. Aux podríamos transformarla si se quiere, acá en una variable seguidora. ¿Qué quiere decir esto? Que ante, ¿sí? Se va a parar al puntero del inicio de la lista. ¿Por qué? Porque aux es lista. Y como aux es igual a la lista, y ante es igual a aux, todos están en el mismo lugar. La lista, aux y anterior. ¿No? Si están todos ahí. Digamos que lo podríamos hacer, si quieren, podemos hacer un dibujito acá. Le podemos llamar aux a esto. Digo, acá hacemos que apunte. Sí, por ahí se va a entender mejor acá, pero o no, no sé, vamos a ver. Acá le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner ante. Y a este, sí, le vamos a poner seguidora o le ponemos. Sí, en algunos van a encontrar seguidora, en otros van a encontrar aux. Bueno, yo acá le voy a dejar como seguidora, que es lo mismo. Bueno, y aux es igual a aux siguiente. ¿Qué sucede?
que anterior se va a quedar parado en el nodo anterior, o sea acá, lo voy a pintar de otro color, para que se vea. Vamos a pintarlo de rojo. Y seguido el siguiente se va a mover. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi lista está igual que anterior, estamos acá, podríamos decir que ambas están acá abajo. Esperen que esto lo voy a sacar. Acá. Mi lista está acá, que no es importante porque yo no voy a iterar en la lista siempre se va a quedar ahí, pero es más que nada para mostrar que el puntero de inicio de la lista no cambia. Mi anterior está en el anterior al que sigo. ¿Anterior a qué? Al seguidor, a este. ¿Sí? Bueno, acá va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Aux es igual a aux siguiente, en este caso se llama aux, en este caso se llama seguidor. Y ahora se va a provocar una segunda iteración. ¿Por qué? Porque ya ejecuté la segunda línea de código, vuelvo otra vez arriba a evaluar si tengo lista. Si sigo teniendo lista, ¿sí? Si la lista es distinto de null y el dato que yo estoy buscando es, o sea, en este caso, fíjense que esto es importante, que yo utilizo la variable seguidora, acá, esperen que me voy a poner esto acá, ¿sí? Para evaluar el nombre. Yo estoy evaluando el nombre. El nombre lo evalúo por el dato que me ingresa por parámetro y aux nombre. ¿Sí? Aux flechita nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aux nombre está evaluando si es B. Está preguntando si es B. Y es B. O sea, no es distinto. ¿Por qué? Porque estoy parado acá. Y vamos a suponer que yo estuviese buscando este nodo, Gabriel. Y yo estoy parado en Gabriel. Y esto es aux. Entonces, acá yo ya encontré el dato, el segundo nodo. Acá le llamamos Gabriel, le llamamos B. Bueno, encontré el nombre. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? No se va a cumplir la segunda condición. O sea, la primera como pasada es verdadera, la segunda falsa, verdadero o falso en el AND, es falso. Me voy de acá y evalúo si este dato es distinto de null. ¿Por qué evalúo si es distinto de null? Porque yo quiero saber si en realidad iteré tanto que llegué a null. Y si llegué a null, ¿qué significa? Que no encontré nada. Porque también los algoritmos de búsqueda, perdón, los algoritmos de búsqueda pueden ser que me retornen algo, pueden ser que no me retornen nada, que no encuentren nada. Puede pasar. Bien, en este caso, aux no es distinto de null, es un dato válido porque esto era verdadero, ¿sí? Con lo cual el dato lo encontró. Entonces lo que va a hacer, va a dar ok ahí, va el anterior, el auxiliar, ahí le muestran dónde están parados, va a decir que anterior siguiente es igual a aux siguiente. O sea, anterior siguiente es igual a aux siguiente. Y ahí termina siendo el enganche, ¿sí? Si lo vemos acá, si estoy acá, anterior siguiente es igual a aux siguiente. O sea, aux siguiente que es 3. Bueno, entonces lo que debería acá es modificar, esperen que la flechita me queda más larga, acá. Entonces, si yo digo que anterior siguiente, ¿qué vale? Acá. Tengo que setear este dato, que vale 4, que está enganchado con el nodo Gabriel. Y yo digo que anterior siguiente, que es este, el valor que voy a setear, esta variable que voy a setear acá, vamos a pintarla, esta es la que yo tengo que setear, es igual a aux siguiente, o sea, al nodo 3. Entonces, acá voy a poner 3. Es lo mismo, ¿no? Acá yo lo estoy haciendo con numeritos y, bueno, obviamente esto lo que va haciendo es apuntando acá. Eso es lo que hace. Salta, digamos, este nodo. Y esa es la primera parte que nosotros hacemos. Y la otra es liberar aux. ¿Sí? O sea, liberar este nodo que tenemos acá. ¿Sí? Que es el que está apuntando aux. ¿Sí? Donde está parado ahora, que en vez de decir 5 debería decir 4. ¿Entienden? Es tan simple como eso. O sea, nosotros lo hicimos en 2 movimientos, pero bueno, esto es equivalente, digamos, a cualquiera de las partes, ¿no? Así que no es más complejo que esto, pero desde ya que una vez que termino acá, bueno, acá está el dibujito de la animación, voy a seguir rotando lista. Y como lista sigue siendo igual, nunca se modificó, lista sigue siendo mi lista. ¿Sí?
Lo que no tengo más es este nodo de acá, que obviamente acá visualmente está mejor. Eso es lo que sucede, hasta vamos a ver el tema de agregar en orden, porque es bastante parecido, en borrar un nodo de una lista de forma, obviamente, que no sea recursiva. Bien, esto que me decía Mateo, tenemos que hacer que el segundo no sea el puntero a la lista, de la lista. No, me mataste ahí, no te entiendo lo que quieres decir. O capaz que fue en algún momento donde estaba y no te alcanzaba a ver. Pero bueno, bien, ok. Bueno, importante de todo esto porque no es que sean muchas líneas de código, pero bueno, sí son unas cuantas líneas las que uno tiene que visualizar acá. Pero es importante saber que tenemos dos partes importantes. Una donde modificamos el puntero del inicio de la lista, otra donde no modificamos el puntero del inicio de la lista, y donde obligatoriamente, en ese recorrido de la búsqueda, es necesario tener un anterior. Porque si yo lo recorriera solamente con uno de los, o sea, con uno solo, primero pasan dos cosas. Como yo modifico el puntero del inicio de la lista en la primera parte, voy a retornar siempre lista. ¿Sí? Entonces, si yo acá trabajara con la lista y un auxiliar, estaría moviendo la lista. La lista se movería como anterior o como quieran, y ahí obviamente se produce un desastre. Entonces, por eso es todo obligatorio. Uno de los chicos, no me acuerdo si me decía, tengo que usar varios contadores. Y yo le digo, no, en realidad lo que vos necesitas, le decía, a modo de apuntalar un poco una idea, es que necesitas que haya que alguien sea el anterior al que vos querés eliminar, porque el anterior, sabiendo cuál es el anterior, el que vos querés eliminar siguiente es el que vos querés enganchar con ese anterior. O sea, ese es el razonamiento. Ahora, para primera parte, muy simple. Segunda parte, un while y un if. O sea, se entiende que puede ser que yo el if lo necesito acá. A veces se olvidan de ponerlo esto. Porque se piensa que siempre voy a encontrar el nodo. Y a veces el nodo no existe. Yo estoy buscando algún nombre que no existe, que pasa tantas veces como el otro, o por lo menos es probable. Si no pongo el if acá, puede ser que cuando no encuentre me haga un desastre. No es un detalle menor ese if. Digo porque eso muchas veces se lo olvida. Bueno, consultas de esto, chicos, ¿hay algo que no se entendió de esta parte? Ahí estoy reanudando. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer es justamente eso que les decía. ¿Sí? Vamos al proyecto este que tenemos acá. Eh, y Pilar acá hace una buena pregunta. Tal vez sí, tal vez podrías hacer alguna modularización de esa parte, pero intentalo. Creo que, o sea, puede ser que sí, pero, o sea, finalmente las modularizaciones o el concepto de modularización tiene que ver cuando uno está resolviendo más cosas que las que en esa misma función, ese algoritmo, está resolviendo más de lo que tiene que resolver. Entonces es necesario. Entonces decir, bueno, esto tiene esta parte y esta. Pero en Todo el este programa. caso, claro, pero en este caso hay una eliminación. Y la eliminación puede ser el primer nodo, o puede ser el último, o puede ser el que está en el medio. Entonces, en ese caso, la movilización, no digo que no se pueda hacer. Tal vez puedas movilizar la primera parte. No sé si, no lo veo, capaz que se complejiza más la comprensión de esas funciones, que además ten en cuenta esto, ¿no? Que a vos a esa función te van a ingresar parámetros, y viendo que cuando nos ingresan parámetros a las funciones, y nosotros tenemos funciones que convocan parámetros, ¿sí? Justamente esos que me están ingresando en la función principal, como por ejemplo esta, miren. Esta es una función que a su vez es decir, como una especie de controlador. Añadir el nodo, lo que nos da es esto, me retorna esto se lo paso acá, acá se lo paso acá, y bueno, y finalmente retorna la lista.
Bueno, si yo acá trabajara con punteros dobles y entonces acá lo que me retorna, en realidad acá no me retorna nada, tengo que ver qué. O sea, ojo con esto, tenemos que tener mucho cuidado porque la dificultad que tiene esta materia la tiene en ambos escenarios. En el escenario de la llamada a la función y en el escenario de la construcción del algoritmo. En ambos escenarios hay complejidad. No hay una complejidad que esté decir, bueno, mira, yo una vez que lo resolví ya llamar la función es una pavada. No, fíjense que a veces tenemos que usar el ampersand, a veces no lo tenemos que usar. A veces tenemos que usar un asterisco, a veces no lo tenemos que utilizar. Sí, ojo, con esas cosas es donde más, a veces usamos, las envolvemos con, con paréntesis a nuestra lista o lo que sea, digamos, cuando estamos trabajando con punteros dobles. O sea, ojo con eso. O sea, tenemos complejidad en la sintaxis y en la llamada a la función. O sea, comprender eso es muy importante. Si modularizamos lo que para mí no sé si modularizaría, que sería borrar, repito, todo puede ser. No. En este caso, mostrar sí vale la pena modularizarlo. ¿Por qué? Porque mostrar hace dos cosas. Recorre, no modifica la lista, que eso es un tema también, cuando queremos modularizar. No modifica, resuelve algo, recorre y llama una función que muestra lo que está recorriendo. Entonces, y esta función es reutilizable, porque si yo quiero mostrar, vamos a suponer ahora, vamos a hacer un algoritmo de búsqueda. Vamos a hacer algo de búsqueda, miren, para vean que eso es reutilizable. A ver, podemos hacer, vamos a ver, algo así. Vamos a copiar y pegar. Esperen que así no andamos tipeando. No me anda mucho, no me anda como quisiera el mouse. Bueno, lo que vamos a hacer acá es buscar un algoritmo. Vamos a poner buscar. Vamos a hacer que lo retorne, con lo cual acá vamos a la nueva persona. Sigo que me rompieron el oído. Ahí va. Vamos a utilizar una variable auxiliar. Le voy a pedir un retorno. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle buscado. Eh, mm, Vamos a hacer la función, ¿saben qué? La función de buscar el último, porque buscado es lo que vimos recién, pero vamos a hacer buscar el último, porque buscar el último tiene una particularidad que a veces suele confundir. Vamos a hacer eso. Vamos a buscar el último. Bueno, fíjense que nosotros cada vez que recorremos la lista, vamos a poner acá, estoy asignándole buscado, preguntamos, acá estoy buscando, así que no voy a mostrar nada, y acá lo que voy a retornar es el último, sería no buscado. Después vamos a modificarlo un poco, pero por ahora vamos a hacer algo así. ¿Qué pasaría acá? Digamos, ¿qué me retornaría esta función? Esta función que tenemos acá. A ver si ahí estoy mirando. Ahora miramos esa función. Pero vamos a centrarnos un cachito acá. Ahora después la copio y la vemos acá. ¿Qué me retornaría esa función? Perdón, acá tengo que iterar en buscado. Te va a terminar retornando el último elemento de la lista si no tenés un parámetro de búsqueda, solo lo estás avanzando. ¿Y cuál sería el último elemento de la lista? Null, o sea, tendrías que volver uno para atrás, me parece, porque es. No, claro, uno antes que null. Claro. Bueno, bien. Bueno, ahí me dice Tobías que retorna null. Claro, si la condición de corte es que
sea distinto de null para seguir iterando, cuando sea null se va a ir, por lo tanto va a retornar null. ¿Sí? Entonces, si yo quiero retornar el último elemento de la lista, ¿qué tendría que poner como condición de corte? ¿Que se corte cuándo? Cuando llegue el último elemento. ¿Y ese elemento cuándo es? ¿Cómo sería en este caso la condición de corte de ahí? ¿Qué habría que agregar? A ver, esperen que alguien escribió algo. Perfecto. Muy bien. En realidad sea distinto. Porque yo salgo, acordate que estoy en un bucle, Manuel. Entonces, si yo pongo igual, ¿sí? O sea, tiene que ser distinto a null. Miren acá. Vamos acá. Siguiente. Digamos, cuando... Vamos acá. Vamos a suponer que el buscado sea uno de estos, ¿no? Entonces, si acá buscado siguiente, sí, es igual a null, o sea, quiere decir que como yo estoy evaluando la condición contraria para salir, tengo que poner distinto. ¿Sí? Si es igual a null, se queda iterando. Ojo con eso. Sí, eso suele bastante confundir esto, claro, ¿no? Sí. Porque una cosa es lo que yo busco y otra cosa es la condición de corte, que vendría a ser justamente encontrar ese dato null, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo, me voy. Y entonces me quedo parado en ese lugar y lo retorno. Digamos, eso es lo que... Claro, sí, sí, exacto. Si yo estuviese realizando una búsqueda digamos, de un nodo, ahora voy a copiar lo que uno de los chicos planteó ahí. Si yo estuviese realizando una búsqueda de un nodo, o sea, estuviese realizando la búsqueda del último nodo, yo puede ser que pregunte eso, pero en un if, en un while es justamente lo contrario, es como lo hacíamos en el nodo de eliminar, que nosotros en uno preguntamos si era igual, porque preguntábamos si era el primero. Entonces ahí sí pregunto si es igual el dato. Acá no puedo preguntar si es igual el dato porque yo estoy iterando. A ver, esperen que uno de los chicos había copiado algo. Ahora lo voy a trasladar acá. A ver qué era. Lo de buscar nodo. Esperen, porque es difícil esto. A ver, esperen que lo voy acá. Bien. Yo tengo que acomodarlo porque si no me odia. Aposta. Bueno. Bien, acá está bien, al estar trabajando con una... Vamos a analizar todo, ¿no? Acá no sé por qué, acá supuestamente debe ir el dato que vos estás buscando, ¿no? Supongo. Ojo acá porque en el str-compare está faltando un parámetro, que bueno, supongo que debe ser este. Vamos a ponerle un nombre de 30 y acá le vamos a poner el nombre, ¿no? Bien. Bien, bueno, él lo que evalúa acá es si es distinto de 0 y si el dato lo encuentra. Ahora acá, la lista, perdón, que justo hay una mosquito. La lista que nosotros estamos, él al poner lista solo, para no confundir, ¿no? Para no confundir es equivalente, digamos, a poner si la lista es nula, ¿no? O sea, es distinta de null en este caso. ¿Ven? Porque en algunos lenguajes se pone null, hay tipos de dato null, como un int, y se escribe en minúscula, acá en mayúscula. Bien. Pero acá me pasan dos cositas. Una, esta. Si yo estoy asignando aux y me estoy moviendo en aux, no evalúo lista. Porque lista, esto es un bucle infinito. ¿Sí? O sea, si yo voy a evaluar siempre voy a tener algo ahí. Ojo. Ojo con esto. Si me muevo en aux, evalúo aux. Bien. Y después acá lo que hace es una búsqueda. Que si es distinto, o sea, mientras
haya lista y mientras sea distinto, y bueno, cuando se vaya, esto en realidad es muy parecido, no hay un anterior a lo que hicimos recién, como nosotros buscábamos en, ¿cómo se llama? Recién el nodo que queríamos borrar. En ese caso va a quedar parado cuando sea igual este dato y mientras haya lista está bien. Pero ojo que cuando utilizamos esto, también no necesariamente, puede ser que nos pase lo que yo les comentaba en ese algoritmo, que el dato no lo encuentre. Y si el dato no lo encuentra, ¿qué hago? ¿Qué retorna? Ojo con eso. ¿Les va a retornar un dato null? Bueno, retornó un dato null. Tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque puede ser que yo llegue al final, que aux sea igual a null, o sea que quiere decir que el dato no lo encontró y que del otro lado, cuando yo llame a esta función, tengo que saber que si me devuelve null, el dato no lo encontró y si me devuelve algo distinto de null, no. Pero sí está bien, así está bien. Ojo, había estaba este detalle. También podría utilizar un if acá adentro y hacer una búsqueda. Podría hacerlo también. Podría tener un flag también que me corte cuando busca. ¿Sí? Porque esto, pensado de esta forma, hace las veces de un flag. ¿Por qué? Porque cuando lo encuentra, no se cumple la doble condición y se va. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que bueno, esto sirve como una posibilidad. Esto es algo distinto, pero fíjense que, ojo con esto, cuando tienen que buscar el último elemento del nodo, ¿sí? El último nodo. Ahora, lo que vamos a hacer es, aprovechando que ya tenemos la búsqueda del último, lo que vamos a hacer es insertar al último, porque eso no modifica el puntero de inicio de la lista y es bastante parecido. Esperen que estoy buscando el insertar para copiar y pegar, porque es bastante parecido, entre comillas, ¿no? Vamos a cambiarle un poco, buscar nodo no, vamos a ponerle buscar último acá. Y lo que vamos a hacer acá es insertar al último. Agregar al final. Bien, acá para agregar al final, para agregar, digo para esto, no, o sea, cuando yo agrego, ¿qué pasa? Siempre pasa esto, ¿sí? Tengo, por un lado, la lista y por otro lado, el nodo nuevo. ¿Sí? Eso pasa, si agrego en orden, si agrego al final, si agrego al principio. ¿Sí? En las tres posibilidades, lo que cabe es siempre exactamente eso. Nosotros no podemos insertar si no tenemos una lista y no tenemos algo que insertar esa lista. O sea que eso aparece siempre. Otra cosa que aparece siempre, siempre tanto al principio como al final, como en orden, es preguntar si tengo lista. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Qué significa cuando la lista está en null? Significa que cuando una lista es null, que es una lista vacía, que es una lista que no tiene elementos. Bien. Y lista en esa primera convocatoria a la función, en esa primer llamado a la función, cuando agrega, no importa cómo agrega, lista siempre se vuelve nuevo nodo. Y como no estamos trabajando con una copia de lista, siempre tenemos que retornar la lista. ¿Sí? Cuando no trabajemos con copia, no vamos a tener que retornarlo. Ahí estoy mirando. Bueno, ¿viste? O sea, a veces, pero a veces un error. Él me dice, me sorprende que solamente tiene un error. Y a mí me parece que a veces es eso, es que un error hace que no funcione y uno dice, uy, no sirvo para esto, ¿viste? Y me vuelvo loco. Y en realidad no, en realidad bueno, pasa, ¿qué va a hacer? Uno no tiene que ir practicándolo y después las cosas van a ir saliendo fácil, van a ver que no es tan complejo. Bueno, y ahora lo que necesito es, como yo tengo que insertar, ¿sí? Al último, o sea, en el último lugar, tengo que poner mi nodo, digamos, en esta parte. Tengo que enlazarlo con este nodo. Con lo cual voy a necesitar, digamos, declarar una variable, que la puedo declarar ahí o arriba, pero bueno, vamos a declararla acá porque va a ser solamente utilizada en este contexto, que va a ser buscar el último, ¿no? Esta parte sí cambia, no cambia mucho, pero cambia.
Vamos a ponerle último y va a ser igual a buscar, perdón, no, ¿cómo le habíamos puesto? Sí, está bien, buscar último, ¿no? Sí, buscar último. Buscar último. Buscar último recibe la lista. ¿Cómo es? Una copia de la lista, lista contra lista va lista sin ampersand o sin nada, ¿no? Acuérdense de eso, chicos, ya lo habíamos hablado esto. Yo lo que tengo que hacer es ahora enlazar este con el último, que vendría a ser mi último, ¿sí? El último siguiente con el nuevo nodo. Eso es lo último que tengo que hacer. Pero acuérdense que... ¿Qué me ibas a decir? Perdón, decime. Le tenés que pasar a buscar último el nombre también, profe. Ah, perdón, pensé que era buscar, que pensé que No, estabas no. usando buscar. No, no hay problema. Estamos buscando el último. ¿Por qué? Porque el último siguiente lo tenemos que enlazar con el nuevo nodo. ¿Sí? O sea, ¿qué debo decir? Último siguiente, y acá, si tuviésemos un nuevo nodo, vamos a suponer que este es el nuevo nodo, ¿no? Vamos a copiarlo acá. Acá, vamos a copiarlo. Entonces, si este es el nuevo, yo tengo que, a mí me va a retornar este último nodo, y yo digo que último siguiente es igual a la dirección 40. Y entonces, acuérdense que cuando nosotros creamos un nuevo nodo, siempre hacemos que apunte a null, ¿sí? Acá ya está apuntando a null. Acá debería ir la dirección de memoria. Vamos a ponerla. Para redondear, vamos a poner ahí 40. Y acá este ya viene porque es un nuevo nodo. Y acuérdense que cuando nosotros creamos un nuevo nodo, tienen toda esta flechita, me vuelven loco. Esto apunta acá. Y esto apunta a null. O sea, acá inserté. ¿Qué retorno? Y bueno, voy a seguir retornando. Esperen, que no lo hice, pero último siguiente es igual a nuevo nodo. No. La estructura es parecida, digamos, a la que hicimos hoy, y siempre vamos a retornar la lista, ¿sí? Porque acá no estamos trabajando con una referencia. Estamos trabajando siempre con una copia, y bueno, y eso hace que lo. Pero bueno, fíjense que acá ya estamos llamando. Si esta función manejase punteros dobles o a la otra, entonces ahí se nos empieza a complejizar un poquitito este asunto. Capaz que lo vamos a hacer. Si yo les doy un ejercicio, le digo, ojo que esta tiene punteros dobles, esta no, a ver cómo lo llamas acá, bueno, eso va a aparecer. Ese tipo de dificultades son las dificultades que ustedes tienen que resolver. Pero como les dije recién, van a tener dificultades para crear los algoritmos, pero también para llamarlos. ¿Sí? Porque nos va a pasar lo que nos pasó acá, ¿no? Que necesitábamos, si acá me llegase, digamos, una lista doble, ¿sí? Yo tengo que ver cómo llamo primero esta función, que ya la tengo que llamar distinto. Y como esto me llega una lista doble, tengo que fijarme a ver qué me pide esto. Y si esto me va a pedir una lista, entonces yo acá le tengo que pasar un ampersand. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que tenemos que tener cuidado. Bien, y después nos quedaría ver, ¿sí? Como para redondear un poco este asunto. No lo tengo acá. A ver, para no tipearlo todo. Bueno, capaz que nos sirve esta parte. Vamos a hacerlo directamente. Bueno, igual lo tenemos acá. A ver si. No, acá no lo puedo copiar. En lo que viene, que es insertar, que tiene esta primera parte, muy parecido. Bueno, por eso yo lo pinté, una de amarillo y otra de celeste. Tiene 3 partes esta función. Vamos a hacerla. Le vamos a hacer acá insertar en orden. Vamos a hacerlo acá. Porque es muy parecido, más o menos, ¿no? Primera parte, vamos a poner acá insertar en orden. En orden. Esto se los muestro porque ya está. O sea, ustedes después lo tienen que tipear, pero ya está. Lista y nuevo nodo. Lista se vuelve nuevo nodo siempre cuando la lista está vacía. ¿Sí? Pero fíjense que acá tiene otra parte. Tiene un else, tiene un if else dentro del else. ¿Sí? O sea, acá, esto, vamos a volarlo. Y acá tiene un if else. Esperen.
¿Por qué? Porque puede ser que cuando yo estoy insertando, al principio, el nodo siempre lo inserta al principio. Cuando estoy insertando al final, tengo que realizar una búsqueda que me retorne el nodo último. Cuando tengo que insertar en orden, tengo que elegir un dato en orden. Vamos a suponer la edad, que es la más simple, pero no podemos hacer por nombre. Tenemos que realizar una búsqueda, a eso me refiero, ¿no? En este caso, la búsqueda la estamos haciendo en otra función y lo que estamos evaluando no es un dato, sino una posición, ¿sí? El del principio no evaluamos nada, en el del último evaluamos en contra del último y acá evaluamos la posición, pues necesitamos decir, bueno, vamos a agregar por edad, ¿no? Vamos a ordenar por la edad de la persona. Entonces acá lo que tenemos que hacer es una búsqueda, ¿sí? Fíjense que ¿por qué? Porque puede ser también nos pasa algo bastante parecido a lo que nos pasaba en el algoritmo de buscar, en el algoritmo de eliminar, ¿sí? Que nosotros buscábamos, podríamos eliminar, esperen, voy a hacerlo así más fácil, ¿sí? Puede ser que esté al principio, puede ser que el dato que yo quiero ingresar sea el menor de todos. Vamos a suponer, yo tengo un nodo, el nodo más grande mío, el primer nodo, la edad tiene 50 y yo quiero ingresar uno de 40. Bueno, lo voy a meter al principio. Entonces yo eso lo tengo que evaluar. Entonces acá lo que nosotros vamos a tener es, fíjense, al revés de... Esperen. Acá vamos a tener el dato que yo quiero insertar, tengo que evaluar la edad de ese dato, porque yo tengo el dato de la lista y el dato del nuevo nodo. Entonces acá, que tengo un nuevo nodo, yo tengo que preguntar, vamos a suponer que querramos meter persona, punto, edad, y yo no importa, si es mayor o menor, de menor a mayor, no importa cómo lo ordenemos, puede ser que sea el primero. Si este es, vamos a suponer que el nuevo es menor de todos, vamos a de menor a mayor. Bueno, si es menor lo voy a insertar al principio. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Porque voy a agarrar y voy a preguntar lo mismo, obviamente, de P, acá, ¿no? La edad. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es evaluando si el dato que yo quiero insertar es menor. ¿Sí? Es menor que el otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que insertar al principio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dice acá, llamar a la función de agregar al principio. ¿Para qué voy a hacer más? Mi lista que me ingresa por parámetro va a ser igual, voy a seguir retornando la lista, va a ser igual a, me parece que agregar era, agregar, sí, no, sí, acá. Agregar al principio, que no va a recibir más que la lista y el nuevo no. ¿Qué son los datos que me están ingresando por parámetro? Digo, entonces yo ya tengo mi primera parte, lista vacía, ¿sí? Totalmente vacía. Mi segunda parte, ¿sí? Vamos a decir, dentro de la segunda parte, puede ser que el dato esté al principio o no. Puede ser que el dato esté en el medio o donde sea. Y ahí se parece mucho, como verán, a lo anterior. Anterior aus, ¿sí? Fíjense, aus, o sea, es lo mismo, y sí, es lo mismo. ¿Sí? Anterior siguiente es igual a nuevo nodo y nuevo nodo siguiente es igual a aus. Sí, eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Anterior siguiente se vuelve el nuevo nodo y el nuevo nodo siguiente se vuelve out. Sí, acá estoy realizando la búsqueda. Bueno, esto es muy parecido, si lo analizamos, ¿no? Un poco a lo que uno de los chicos había compartido acá. Nada más que nos estaría faltando, vamos, copiamos y pegamos. Nosotros no nos gusta hacer las cosas. A ver acá, vamos a ponerlo acá. Fíjense cómo vamos armando con partes, igual acá todavía me está faltando el anterior. Acuérdense que voy a tener que declarar una variable que la puedo declarar acá. Sí, vamos a declararlas acá. Vamos a decir que aux, perdón, no lo declaré. Ahora miro, chicos, es igual a lista. Y también es igual a lista. Sí, creo que lo hemos planteado así. Y esto creo que lo llamábamos adentro. Sí, vamos a ponerle así. Y acá decíamos que anterior igual a lista para no asignarlo afuera. Porque nosotros acá, el anterior siempre es el anterior. Entonces, acá anterior es igual a aux. ¿Sí? Aux es igual a lista y anterior siempre sigue el anterior. Entonces, cuando se va,
de acá, lo que tiene que hacer es ver, ahora si quieren lo que podemos hacer es meter algún ejemplo. Tendríamos que tener una lista ordenada y podemos meter un ejemplo. Perdón chicos, ¿qué me decían? Ah, bien, 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 sí. Sí, Manuel, justamente eso. Sí, no está al principio. Por eso yo lo que quiero, más que nada, es que siempre pensemos los algoritmos de esta forma. ¿Sí? Anterior siguiente se vuelve a nuevo nodo. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo lo que estoy haciendo es ordenando. Entonces, es razonable pensar esto. Anterior siguiente es el dato que está. Vamos a suponer que yo quiero insertar acá, en esta parte, en este medio. Entonces, si yo quiero insertar el nuevo nodo acá, vamos a suponer acá, por eso siempre los dibujos están buenos, ¿sí? Yo tengo anterior siguiente, se va a volver nuevo nodo, ¿por qué? Porque vamos a suponer que nosotros tengamos un nuevo nodo acá, que lo estamos insertando en el medio. Entonces, anterior siguiente tiene que apuntar al nuevo, y el nuevo siguiente tiene que apuntar al auxiliar. ¿Por qué? Porque se entiende que yo con aux me pasé del dato. Entonces, yo con este me estoy pasando, con este estoy en el anterior, digo, me estoy pasando, ¿qué quiere decir? Que el dato que yo quiero insertar es menor a este y mayor a este. Entonces, como es menor y mayor, entonces lo que quiere decir es que el dato debería ir acá. Entonces yo digo que anterior siguiente es igual al nuevo nodo y nuevo nodo siguiente es igual a aux. ¿Sí? Eso es lo que, bueno, es lo que está aprendiendo acá. ¿Sí? Nuevo siguiente es igual a aux. Anterior siguiente es igual a nuevo nodo. Y nuevo nodo siguiente, porque tengo que engancharlo con el siguiente. Perdón. Siguiente es igual al auxiliar. ¿Por qué? Porque en este caso no estoy buscando un dato concreto. Estoy buscando un dato que es relativo. Es un dato que tiene que cumplir con dos condiciones. Ser mayor al anterior y menor a aux. Entonces, es tan simple como eso, es matemático. Y ahí lo estoy resolviendo. De esta manera, lo que yo quiero que ustedes es que entiendan que hay una serie de pasos. Si uno quiere codificar esto en diferentes... Esto no lo codificaría, porque esto es un paso obligatorio. Y se ejecuta solamente cuando la lista está nula, o cuando la lista está completamente vacía. Esto se puede ejecutar cuando el dato que yo quiero insertar es menor a todo, ¿sí? A todos los que yo quiero insertar. Y acá no va a haber un dato nulo. ¿Por qué? Porque no hay un dato concreto. ¿Sí? Por eso no hay un if. Digo, en esto difiere del nodo. No hay un dato concreto. Yo estoy buscando un dato que es relativo, que es menor a algo y mayor a algo y se tiene que cumplir ambas condiciones, porque yo lo voy a insertar en algún lado. Entonces puede ser que llegue al final, incluso. Y puede ser que aux, al estar parado al final, le estoy asignando null. Vamos a suponer que es el final de todo. Y bueno, sí, el anterior siguiente, que antes apuntaba a null, ahora va a apuntar al nuevo nodo. Y el nuevo nodo siguiente va a apuntar a aux, que está parado en null. Entonces no necesito hacer esa verificación del dato. ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte, chicos? Bien. Pero lo más importante que quiero que se lleven hoy es justamente que los algoritmos tienen partes y que nosotros no necesitamos memorizar. Lo que necesitamos memorizar es la solución. Decir, bueno, porque así pensamos como programadores. Nosotros como programadores, ¿qué pensamos? Pensamos en todas las alternativas que pueden surgir a mi problema. ¿Y cuál es la alternativa de insertar en orden? Que la lista esté vacía, que inserte al principio o que inserte en el resto de la lista. ¿Sí? Esto es bastante parecido, digamos, a lo que hicimos con borrar nodo, con la diferencia del if y bueno, y con estos detalles, ¿no? Que en uno estoy buscando un dato concreto y al estar buscando un dato concreto tengo que tener cuidado. Y además, en esta también fíjense otra cosa, que acá nosotros, por eso está pintado de amarillo, en lo que está pintado de amarillo
lo que estamos haciendo es modificando directamente la lista, el puntero del inicio de la lista. En este caso porque no hay lista. Y en este caso porque insertamos al principio. En este caso ya no. ¿Sí? O sea, esos son los detalles que tienen que tener en cuenta. Memorizando esos detalles o teniendo en cuenta esos detalles, el algoritmo sale solo. Digo esto porque es una materia que muchas veces los alumnos recurren a estudiarlo de memoria. Y a veces trabajamos directamente con la lista acá, y me muevo con la lista, acá trabajo con variables auxiliares, o sea, y eso es no comprender qué sucede en cada parte. Entonces yo ahí me estoy dando cuenta de que estudiaron de memoria. Después hay otras que por ahí lo intentan resolver de formas más complejas, más de que no tienen nada que ver con lo que está acá, que en definitiva esto está visible, digamos, en el campus, no es que yo le estoy mostrando algo que no está visible. Bueno, chicos, a mí me parece que con la búsqueda del último, con insertar en orden, con borrar, con todo lo que acabamos de ver, me parece que por hoy es suficiente, más teniendo en cuenta que hay algunos de los compañeros que no resolvieron muchas de estas cuestiones, o recién están arrancando. Así que lo que voy a hacer es pausar la grabación.